Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video anatómico de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca de la anatomía del ojo. Este órgano, el globo ocular, lo vamos a dividir en tres videos. En el primer video hablaremos de las generalidades y de la túnica externa, que es este. En el segundo video hablaremos de la túnica media, túnica interna, y en el tercer video hablaremos de los medios de refracción. Aparte de eso, creé dos videos más que no son parte del globo ocular, sino de las estructuras externas, como lo son un video de músculos extraoculares, que son los músculos que mueven el globo ocular, y un quinto video que sería el video de aparato lagrimal. Pero en sí de globo ocular van a ser tres videos nada más. Entonces vamos a comenzar rápidamente dando un bosquejo de cuáles son las capas del globo ocular. Vamos a hablar de tres grupos de capas o de tres capas del globo ocular. La primera capa la llamaremos túnica externa. En muchos libros seguimos con el nombre de túnica fibrosa. Esta está compuesta por dos partes. Una más posterior, que sería lo blanco del ojo, que es la esclerótica, y una más anterior, que sería la córnea. Ellas dos me conforman entonces la parte más externa del globo ocular o la túnica fibrosa. Luego tenemos una túnica media, que también la llamamos túnica vascular. Esta túnica media está compuesta por tres partes. Una parte más posterior llamado coroides o la coroides, una parte media llamada cuerpo ciliar y una parte más anterior y central llamada iris. Esto sería la túnica media o túnica vascular. Y por último tendríamos la túnica interna, también llamada túnica nerviosa, que está compuesto por una gran estructura que es la retina. Entonces esto más o menos es la configuración del ojo, cortado más o menos en un plano horizontal. Como les expliqué, el primer video consistirá primero en hablar de las generalidades del ojo, luego de la túnica externa. En el segundo video de globo ocular hablaremos de la túnica media, la túnica interna, y en el tercer video de las estructuras que están aquí que no son parte de las túnicas, que serían las cámaras, el humor acuoso, cuerpo vítreo, esos medios de refracción ocular del propio cristalino. Entonces comencemos primero hablando de las generalidades del ojo. Entonces el globo ocular, este sería una visión superior. Esta sería una visión lateral, está alojado dentro de la órbita ósea. También en mi canal, hace ya algunos meses subí un video de órbita ósea, cuáles son los huesos que lo componen, cuáles son sus límites, sus componentes. Pueden encontrarlo y tienen que verlo incluso antes de esto para que puedan entender bien el posicionamiento del ojo. Entonces, es un órgano relativamente circular, no tan pesado, pesa de 7 a 7,5 gramos cada uno. Su diámetro anteroposterior es más largo que el diámetro transverso porque mide 2,5 centímetros, es decir, 25 milímetros. Su diámetro transverso, que es más corto que el anterior, como les dije, más o menos mide entre 23 y 24 centímetros, en promedio de 23,5 milímetros. 23 centímetros no, 23 a 24 milímetros, en promedio 23,5 milímetros. Imagínense, centímetros sería muy grande. Ahora, su diámetro vertical, que sería su diámetro menor, aproximadamente es 23 milímetros. Entonces fíjense que no es una esfera perfecta, sino que hay no concordancia en alguno de sus diámetros, pero más o menos tiene una forma de esfera. De hecho, se dice que tiene 5 partes posteriores de una gran esfera y su primera sexta parte anterior es otra esfera dentro de la esfera, para ponérselo más fácil. Entonces, la distancia en un sujeto en vivo normal adulto entre la parte central del ojo, representada por lo que ustedes ven allí negro, que sería el orificio pupilar, es de 6 a 7 centímetros. Eso es lo normal de distancia que debe medir un ojo de otro. Ahora vamos a hablar de la topografía ocular en sí. El ojo, que algunos autores consideran que no es más que la prolongación del sistema nervioso central, va a tener dos polos o puntas. Un polo anterior, representado por la parte más anterior del ojo, que es la córnea, punto central de la córnea, y un polo posterior, que sería la parte más central y posterior de la esclerótica. ¿Ok? Esos serían los dos polos del ojo. Luego tendríamos lo que es el ecuador. ¿Qué es el ecuador? El ecuador es un diámetro que corta el ojo en dos mitades, en una mitad anterior y una mitad posterior, de manera que va a estar equidistante, a la misma distancia del polo anterior y el polo posterior, y siempre va a estar representada entonces en un plano frontal. Recuerden que estamos viendo el ojo en una visión superior. Luego tendríamos los hemisferios. Los hemisferios son las mitades que me quedan en relación al ecuador. La que me quede por delante del ecuador sería el hemisferio anterior y la que me quede por detrás del ecuador
sería el hemisferio posterior. Un término muy importante es el término de meridiano. ¿Qué es el meridiano o qué es un corte meridional? El meridiano es aquel corte que va en sentido que toca el polo anterior y el polo posterior, es decir, va a cortar el ojo en dos mitades. ¿Qué es lo que pasa? El meridiano no es que el corte va a pasar por el medio, no. El meridiano puede hacer el corte cientos, miles de cortes en el ojo, siempre y cuando toque el polo anterior y toque el polo posterior. Ahora, dos meridianos que sean opuestos, como usted ve este y como puede ver aquí, va a dividir el ojo en dos mitades. Entonces, el meridiano o el corte meridional puede ser un corte vertical, puede ser un corte oblicuo o incluso puede ser un corte vertical. Son todos los cortes que yo le puedo hacer al ojo que toque siempre el polo anterior y que toque siempre el polo posterior. Ahora vamos a pasar a la anatomía en sí del ojo. Pero antes, no se vayan a despegar del video y seguimos. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces es muy importante que se suscriban al canal. Aquí en la esquina inferior derecha usted le da clic y automáticamente queda suscrito al canal. Es lo único que yo le pido y a cambio puede acceder a todo el contenido del mismo. Entonces les recuerdo que la túnica externa estaba conformada, también llamada túnica fibrosa, por dos estructuras. Anteriormente este cristalito llamado córnea y posteriormente por lo que es la esclerótica. Vamos a empezar a describir primero la anatomía de la córnea. Entonces la córnea es un lente anterior, es quien prolonga el ojo hacia anterior, es quien hace que el diámetro antero-posterior sea más largo que el diámetro transverso. Es más o menos una semiesfera que forma la primera sexta parte anterior del ojo, lo que les decía al principio, mientras que las quintas sextas partes posteriores la forman la esclerótica. Entonces esta córnea lo primero que tienen que saber es que es un tejido vascular, por eso es que está tan fácil de trasplantar una córnea. Bueno, fácil por decirlo de alguna manera, que no es tan complicado conseguir el donante, me refiero. Ella va a estar en contacto con dos estructuras de acuerdo a las circunstancias. Puede estar en contacto con la atmósfera directamente, protegiendo el contenido interno del ojo, pero también cuando nosotros tenemos los párpados cerrados está en contacto con la cara posterior del párpado superior. Entonces transversalmente es un poco más ancha, mide 12 milímetros, mientras que verticalmente mide 11 milímetros aproximadamente. De manera que no es un cilindro perfecto, no es un círculo perfecto, sino que es más largo en sentido transversal. Ahora, en grosor el centro es mucho menos grueso. El centro mide 0,5 a 0,8 milímetros, mientras que periféricamente, este es un corte transversal del ojo, una visión superior del mismo, de hecho, es un poco más ancho, mide aproximadamente un milímetro de ancho en la periferia, cerca de donde se une entonces la córnea con la esclerótica. Ahora, existe la unión entre la córnea y la esclerótica, eso lo vamos a denominar externamente el limbo esclerocorneal. En ese mismo lugar nosotros podemos ver que la conjuntiva, que es una capa de tejido que me cubre la cara anterior de la córnea, junto con el párpado, o sea, una membrana protectora, esta conjuntiva va a estar adosada también a lo que es la córnea y a lo que es la esclerótica en una zona llamada limbo esclerocorneal. Este es el lugar donde ustedes vean que se comunica la esclerótica con la córnea. Algo importante es el biselamiento, es el corte oblicuo que tiene la córnea a expensas de su cara más anterior. Esto explica por qué entonces se dice que la esclerótica tapa en un principio lo que es la cara anterior de la córnea, porque vean que como está biselada, que no es un corte totalmente recto, hace que la esclerótica esté justapuesta en anterior por delante de lo que es la córnea. Ahora, en esta misma unión entre lo que es la esclerótica y la córnea, es la unión esclerocorneal, limbo es la parte anterior, en sí todo esto se llama unión, vamos a encontrar una estructura llamada retículo trabecular, que es una red de fibras que se ve mucho mejor cuando es una vista histológica, una vista microscópica. Ahora, existe un ángulo entre el iris y la córnea. Ese ángulo recibe el nombre de ángulo iridio-corneal, iridio de iris y corneal de córnea. Ese ángulo es muy importante porque ese es el lugar donde se reabsorbe el humor acuoso. Lo vamos a ver ahorita un poquitico más cercano para que entiendan cómo ocurre la magia a nivel de ese ángulo iridio-corneal. Ahora, en este corte histológico, para ubicarlos, esta sería la esclerótica, esto sería la córnea, esto es el iris, esto es el cristalino.
Vamos a hablar ahora entonces de las capas que tiene la córnea. Una capa más anterior, que es el denominado epitelio anterior. Luego tiene una membrana limitante posterior o lámina limitante posterior, no, anterior, perdón, que sería la lámina basal de ese epitelio. Esta membrana limitante anterior también la llamamos membrana elástica anterior. Luego tiene lo que es la sustancia propia. Por detrás de la sustancia propia encontramos la membrana limitante posterior, que también es llamada membrana de Descemet. Esta limitante posterior, que sería la membrana basal posterior. Y por detrás de ella, el epitelio posterior, que en muchos libros está con el nombre de mesotelio. Pero ustedes, si ya tienen conocimientos histológicos, van a saber que el mesotelio no es más que un epitelio plano. Es decir, es un tipo de epitelio, que es el que va a estar en contacto entonces con lo que denominamos cámara anterior del ojo. Tal vez no saben aún lo que es la cámara anterior. Eso es lo que vamos a tocar en medios de refracción, que es el tercer video de globo ocular. Vamos a pasar entonces rápidamente a la esclerótica, que es lo que coloquialmente conocemos como lo blanco del ojo. Es decir, es la parte que forma la túnica fibrosa externa junto con la córnea, pero que se encuentra posterior. Es quien forma las quintas sextas partes posteriores del globo ocular. Esta esclerótica varía en espesor de acuerdo a su localización anteriormente. Mide aproximadamente 1 milímetro de espesor. En la parte media se estrecha bastante, mide 0.4, y en la parte posterior, lo dije al revés, en la parte posterior es la más gruesa, es la de 1 milímetro, la media de 0.4 y la anterior es la que es de 0.6. Entonces más gruesa de posterior, se estrecha en la región media y se vuelve a hacer ligeramente más gruesa en la anterior, pero nunca tan gruesa como en la parte posterior. Ahora, el radio, que aquí se lo dibujé como que si fuese un diámetro, es aproximadamente de 11 a 12 milímetros, es decir, del centro a la periferia. Cuando uno de los dos radios es que forma este diámetro, que sería el diámetro transverso del ojo, que es entre 23 y 24 centímetros aproximadamente. Entonces ya saben que aquí le dibujé diámetro, pero realmente me refería del centro a la periferia, lo que es el radio de 11 a 12 milímetros. Ahora, superficialmente, a lo que es la esclerótica, que sería esto que ven aquí en blanco, hay un espacio, que ese es el espacio episcleral. Encima de ese espacio episcleral hay un tejido fibroso, un tejido bastante laxo, que ese es el tejido episcleral. Por fuera del tejido episcleral es que encontramos la aponeurosis vulvar. Entonces el orden es esclera, que es la esclerótica, tejido episcleral y después la aponeurosis vulvar. Es importante saber que esta aponeurosis vulvar es penetrada por los músculos del ojo, que son los músculos extraoculares que vamos a ver en el video que le dije más adelante. Estos músculos extraoculares se insertan a nivel de lo que es la esclerótica, por ende tienen que perforar la aponeurosis vulvar y tienen que atravesar a lo que es el tejido episcleral con el espacio episcleral para poder llegar a lo que es la esclerótica del ojo. Ahora, en la parte posterior, que es la parte más gruesa de la esclerótica, es donde la retina confluye y forma el nervio óptico. Este nervio óptico perfora la esclerótica, pero la esclerótica no es que le deja un hueco completo para que pase el nervio óptico, no, le deja unas fibras cribosas, son muchos huecos que parecen un colador. Es por eso que esta zona que ven aquí se denomina lámina cribosa de la esclerótica. Cabe destacar que este nervio óptico, que sería el segundo par craneal, está envuelto por una membrana, que es la membrana del nervio óptico, y esta membrana se continúa con las fibras de la esclerótica, de manera que forman una sola unidad. Ahora, este es un corte bastante microscópico histológico. Aquí podemos ver lo que es la córnea, la esclerótica. Este sería el limbo esclerocorneal. Vamos a ver el seno venoso escleral. Este seno venoso escleral, también es conocido como conducto de Schlenk, es quien, vean que se encuentra en el ángulo iridiocorneal, que es entre el iris, que le dije hace rato, y la córnea. Allí, ese conducto de Schlenk es quien reabsorbe el humor acuoso una vez que se produce. En el tercer video de medios de refracción, que les hablaré del humor acuoso, les explicaré allí bien cómo es la circulación, quién lo forma y cómo aquí se reabsorbe. Lo que quiero que sepan es que ahí a ese nivel del seno venoso, que es el mismo conducto de Schlenk, es donde se reabsorbe el humor acuoso. Entonces es muy importante saber este punto anatómico, ya que hay una patología llamada glaucoma, que es aumento de la presión intraocular, que ocurre por muchas causas, pero una de ellas es que hay obstrucción de esos conductos de Schlenk y de manera que el humor acuoso no se puede reabsorber y por ende aumenta la presión dentro del ojo. Esta es una visión entonces transversal superior, y con esta terminamos el video de la túnica externa. Ven hacia adelante la córnea, cómo está en contacto con lo que es la conjuntiva, que es esta membrana que ven aquí. Esto sería el párpado, y vean cómo se continúa con la esclerótica. Esta sería
la aponeurosis vulvar. Este tejido que se ve allí sería el episcleral y esto sería la propia esclerótica, que vean cómo se continúa con la lámina, ¿no? Digamos con la cubierta que tiene el nervio óptico. Aquí este nivel ángulo iridiocornal se supone entonces que es donde está el conducto de Schelin, que es quien reabsorbe el humor acuoso. Este fue entonces el primer video de globo ocular. No olvides suscribirte, nuevamente te lo pido aquí en el circulito que te sale aquí. Si te gustó el video dale like y ve los siguientes videos. También me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención.